Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Guido Fleitas. Bienvenidos a mi canal a la clase de guaraní. Es la clase de lectura básica en guaraní, así es que no se olviden de suscribirse, darle me gusta y si quieren pueden también dejar sus comentarios. Empezaremos la clase de guaraní ahora. Lectura básica en guaraní número 5. Como de costumbre, tenemos dos textos en guaraní y en castellano. Vamos a leer para mejor entendimiento ambas versiones. Tembia poita. Pablo Jacalixto, Catuete Oguereco, Cuatia y Pejengüe y Papa Pucuar Rure Oñemboyaba. Geta y Terei Tembiapo Oguerecore Jicuay Oyapo Maena. Katuete omaña hikuái kuatia'íre ohecha hag̃uáicha mba'etépa ojapóta aravo térã aravo'i oñemo'ag̃uivõhína. Facebook rupive omosãrambi opaite marandu atyvete reheguáva. Oĩ avei omba'apóva upépe ohechaukáva TikTok rupive marandu atyvete reheguáva. Ha umíva avei ha'ekuéra omyatyrõmbava'erã opyta porãmba hag̃uáicha tembiapo. Ha'ekuéra opavave umi omba'apóva hendivekuérape oguerahauka ñandutiveve rupive tembiapo pyahu. Muchos quehaceres. Pablo y Calixto sí o sí tienen blog de notas adheridas a la computadora porque tienen muchísimo trabajo por hacer. Deben de fijarse en los blogs de notas para saber lo que les depara pasando las horas y los minutos. Vía Facebook publican todo tipo de información acerca de la empresa. También hay empleados que crean contenidos acerca de la empresa por TikTok. Esos también ellos editan para su mejor visualización. Ellos envían a todos los colaboradores vía correo electrónico proyectos nuevos. Luego tenemos el siguiente texto que también tenemos en la versión guaraní y la versión castellana. Ña Elisa Rogapy. Ndaha'éi py'aguapyeterei oñandúva ña Elisa ára ha ára. Oiména ningo opavave he'i hese vy'apópe oimeha hógape ha ndaha'éi upéicha. Katuete omombe'u imembýpe pumbyry rupive mba'emba'épa ojapo ára pukukue. Orambosa vaivai rire ojuhéi óga tuichakue ha omyandy pejuha ikapy'aeve hag̃ua. Upe aja ohóma omomba'apo ao ojohéiha. Hemiarĩrõ oñemboykuepáramo pya'e porã akãrague mokãháme omoka mitãkuña'íme iñakãrague. Upe rire ohóma osako'i tembi'u ha oguerekógui tataypy pytyvõ pya'eve ojapopa hi'upy hepáva rehegua. Ñemboy'urã ojapo katuete duraznogui. Mbojehe'ahápente ombojehe'a sapy'aitépe ha oĩmbáma. El hogar de la señora Elisa no es que se sienta muy tranquila día a día. Seguramente todos dicen de ella que alegre pasa el día y no es así. Sin falta comenta a su hijo vía celular que cosas específicamente hace a lo largo del día. Después de desayunar a la apurada, limpia la casa por completo y enciende el ventilador para que se seque más rápido y mientras eso ya va y usa la lavarropa. Si su nieta se moja por completo con el secador, seca el pelo de su nieta. Luego se va a preparar la comida y gracias a la ayuda de la cocina termina más rápido los alimentos. El jugo lo hace de durazno. En la licuadora lo licua en un segundo y ya está. Tenemos que recordar que en el texto anterior, en este, donde dice ATVT se refiere a empresa. Y obviamente en este texto habla de electrodomésticos que se usan en el hogar, que a continuación vamos a desenlazar
o desglosar para su mejor entendimiento. Ñai kumbubehawa, para comprender mejor. Pumburu puahu she aikoteme, necesito un celular nuevo. She papapu kuaruru y tu llama. Mi computadora ya es vieja. Aipota tendirogapu puahu. Quiero electrodoméstico nuevo. Amanduta peyuja, voy a encender el ventilador. Akarahuemo kaha y tu ya, el secador de pelos es obsoleto. Kopu soja nomba kuponai, esta plancha no calienta bien. A8 hijape aitu pirapire, en la lavarropa eche moneda. Aiporukai chupe mboyeje aja, le presté la licuadora. Amota taupu ama. Esa cocina ya está sucia. A8 hija hendu hina. La lavarropa está encendida o está trabajando o está en funcionamiento, ¿verdad? Entonces, gracias a este texto, a este contexto, podemos aprender un poquitito de electrodomésticos. Que electrodoméstico en guaraní se dice tendirogapu. Tendirogapu. Y computadora va a ser papapu kuaruru. Papapu kuaruru. Y entonces celular ya sabemos que es un texto, es una palabra muy usada, ¿verdad? No es nada nueva. Entonces pumburu es celular o teléfono. Y akarahuemo kaha, como su nombre lo dice, es secador de pelos. Pues hoja sería plancha. Y aoyohija es lavarropa. Boyeje aja sería licuadora. Tatarupu cocina, de donde hay las hornallas y es a gas o eléctrica. Y bueno, entonces pasamos a la siguiente página para poder leer textos adicionales. Aoyohija y porambaye pebarejewa ayowa. Compré una lavarropa de lujo. Kuimbae ndoi porui akarahuemo kaha. Los hombres no utilizan secador de pelo. Aikotebe mbojapu mboyeje ajapu aju. Necesito 3 nuevas licuadoras. Dajepuyete pusoja electrofácil. No es nada caro en electrofácil la plancha. Ko angarupi y ponapona tatalpu oupajua. Los modelos nuevos de cocina están espectaculares. Bueno, entonces hasta aquí llegó la clase de hoy. Muchas gracias por visitar mi página y es todo por hoy.